Ok, entonces repasando, lo que estamos haciendo es primero enlazar esta variable con el elemento HTML que tiene el ID postre, y luego con esa variable le estamos añadiendo un auditor de evento, en este caso el evento blur, que es el evento que sucede cuando un input pierde el foco. Y cuando eso sucede, se manda a llamar esta función, y la función lo que hace es revisar si el input está vacío. Si está vacío, le pone el borde rojo, y si no está vacío, entonces deja el borde normal. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que el usuario, si está en un input y se cambia a otro sin haber escrito nada, se lo marque en rojo como para indicarle te faltó esto, que no se te olvide, ¿no? Ok, ahora ya tenemos aquí el postre, el input postre. Seguiría ahora también tener los demás inputs. Tenemos el de descripción. Aquí le vamos a poner document.getElementById, y aquí sería descripción. Lo mismo hacemos con los otros. Luego tenemos el de precio, el de tipo y el de imagen, ¿no? Así que aquí le voy a borrar y le pondríamos, ¿qué es primero? Primero es el precio, y lo mismo vamos a hacer con el tipo. Y también lo mismo vamos a hacer con la imagen. Bueno, saben que el tipo no se va a ocupar, ¿no? Porque el tipo nunca va a estar vacío. Porque como es un combo y tiene 3 elementos, siempre está uno seleccionado. Entonces, no va a estar vacío. ¿O sí lo podemos vaciar? No me acuerdo. No, ¿verdad? No se puede. No se puede. Entonces, este nunca va a estar vacío. Así que nada más vamos a quedarnos con postre, descripción, precio e imagen. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Ok, ahora a todos estos elementos les vamos a hacer exactamente lo mismo. Todos van a hacer lo mismo, todos se van a cambiar a rojos si los dejamos vacíos, y van a estar normales si escribimos algo en ellos. Ok, entonces no tiene caso es hacer este mismo código para cada uno de ellos. Lo que voy a hacer es crear un arreglo, y ahí voy a meter a todos estos elementos, y luego voy a recorrer el arreglo, y conforme lo voy recorriendo a todos les voy poniendo el auditor para el blur. ¿Sale? Así que aquí voy a poner const elementos igual, y vamos a poner aquí el postre, descripción, precio y la imagen. Así ya tengo todos los elementos dentro de un arreglo. Ya que los tengo dentro del arreglo, entonces puedo utilizar la función for each. ¿Se acuerdan? La función for each me sirve para que yo pueda recorrer todo el arreglo, elemento por elemento. Entonces, en la función for each, si recuerdan, recibe como parámetro una función que se va a mandar llamar cada vez que hay una iteración. Entonces, aquí voy a mandar llamar la función. Si recuerdan, las funciones en JavaScript se pueden poner así. Pero voy a ocupar para cada iteración, voy a ocupar el elemento por el que estoy pasando. ¿Sí? Para tomar, en cada iteración tomo el elemento, le añado el evento blur, me voy al siguiente elemento, le añado el evento blur, y así voy de uno por uno. Si recuerdan, cuando tenemos un solo parámetro en la función, podemos no ponerle los paréntesis. Igual esta sigue siendo una función. Es una función, y el cuerpo de la función está aquí. Aquí es donde voy a poner el código. Bien, hasta ahí alguna pregunta. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo?
Ok, entonces aquí voy a poner lo siguiente, voy a decir al elemento actual le vamos a añadir el listener para el evento blur, y cuando eso suceda vamos a mandar llamar esta función. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer esa función? Bueno, lo que va a hacer esa función es tomar al elemento, bueno, mejor dicho, vamos a preguntar si el valor del elemento, el value, está vacío. Y si está vacío, entonces vamos a decir que ese elemento le vamos a cambiar el estilo, concretamente el borde, y le vamos a poner un borde de 3 píxeles sólido de color rojo. Y si no es así, entonces a ese elemento le vamos a modificar el estilo, concretamente el borde, lo vamos a poner normal. ¿Sí? Y ya esto lo estoy haciendo para cada uno de los elementos que tiene el arreglo elementos. Para eso es la función for each, border. Y si ya tenemos esto aquí, ya no ocupamos este que habíamos hecho ayer. Ya no se ocupa, porque aquí con el for each estamos recorriendo todos los elementos y a cada uno le estamos agregando el auditor de evento para blur, que es cuando el elemento pierde el foco. Bueno, vamos a ver cómo se ve en el navegador. Entonces, si yo me salgo de este input, se pone rojo. Si me salgo de descripción, sin escribir nada, se pone rojo. El pastel, pues no puede quedar vacío. Si me quito de precio, también se pone rojo. Y si me quito de seleccionar archivo, también se pone rojo. Y si escribo, se le quita el rojo, ¿no? Si aquí selecciono algún archivo, también se le quita rojo. Ok. Ahí quedó entonces ya. Pues bien, para esto utilizamos JavaScript, ¿sale? Del lado del cliente, para hacer modificaciones de los elementos HTML. Se pueden hacer más cosas, ¿no? En este caso nada más estamos cambiando el borde, lo estamos poniendo de color rojo, pero podemos agregar elementos nuevos, eliminar elementos que estén ahí. Se pueden hacer muchas cosas con JavaScript. Este es un ejemplo muy sencillo. Bien, ya terminamos con formulario-postre. Y pues ya podemos darle aquí en guardar. Y bueno, nos dice que el objeto no está localizado. ¿Cuál objeto? Es el objeto agregar manejo.php. Eso es lo que sigue hacer. Así que aquí en páginas le damos archivo nuevo y le vamos a dar en agregar manejo.php. Y este es el archivo que va a recibir la información cuando sea mandada a través del navegador. Perdón, a través del formulario. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el formulario y si se fijan en el action, pusimos que era que se mandaba la información a este archivo, agregar-manejo.php, y se iba a mandar por medio del método post. Así que la información me debe llegar aquí a este archivo por medio del método post. Vamos a ver si de veras llega la información. Entonces vamos a crear unas variables. Vamos a poner aquí postre, va a ser igual a. Este arreglo nosotros no lo creamos, nosotros no lo declaramos.
Es automático, ya lo trae PHP, es un arreglo global que se llena de información cada vez que se manda información a través de un formulario. Así que para obtener la información que tiene el input postre, lo que tengo que hacer es ver en mi formulario y ver el atributo name. Y este texto es el que debo poner entre los corchetes del arreglo post, lo que está en el atributo name. Por ejemplo, aquí voy a copiarlo y me lo voy a llevar para acá y lo voy a pegar. Y lo mismo hacemos para los demás elementos. Tenemos, además de postre, descripción. También tenemos el tipo. Tenemos también el precio. También la imagen. Y ahora vamos a poner aquí abajo si realmente estamos recibiendo esa información con un eco. Vamos a escribir aquí comillas dobles. Vamos a poner postre, luego un BR para saltarnos de línea. Descripción. BR. Tipo. R, precio, R. Nada más voy a poner esos. A ver si están recibiendo. Ok, ya que pusimos este código, vamos ahora al navegador para ver si realmente funciona. Aquí voy a poner puras A y luego aquí voy a poner puras B. Y el precio 0.05. Le voy a dar en guardar. Y si les aparece la información en la página en blanco, la información que ustedes escribieron, quiere decir que sí están recibiendo bien la información. Sí, aquí me salió esto. Ok, ¿vamos bien? Ok, entonces vamos a ver qué sucede, por ejemplo, si en lugar de irme al agregar guión manejo, en lugar de llenar el formulario y darle guardar, ¿qué tal si directamente aquí en el navegador yo escribo agregar guión manejo .php y le doy enter? Pues me manda al agregar manejo y me pone que no se encontraron los elementos postre, descripción, tipo, precio, imagen de el arreglo post. Ahora sí que aquí el problema es que me deja llegar ahí, o sea, no me debería dejar llegar ahí. Es algo que tenemos que validar, no debemos de permitir que el usuario entre a agregar manejo, a menos que lo haga por medio del formulario. ¿Sale? Así que para evitar que un usuario pueda llegar al archivo agregar guión manejo sin utilizar el formulario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí, si está vacío el arreglo post, entonces quiere decir que se llegó a la página sin haber llenado el formulario, sino que directamente en la barra de dirección del navegador se escribió la dirección de esa página. Y si el usuario llegó ahí de esa manera, pues no lo debemos permitir, así que le debemos poner aquí redireccionar.
Y aquí le vamos a poner que está prohibido entrar ahí de esa manera. Y lo vamos a regresar al index. Y luego, para que no siga cargando el resto del código, le vamos a poner aquí return. Para poder usar redireccionar, vamos a poner aquí includes, diagonal, utilerías.php. Vamos a ver si funciona. Entonces aquí de nuevo voy a irme al navegador y en la barra de dirección directamente voy a poner agregar manejo.php y le voy a dar enter. Ya me pone ahí prohibido y me va a regresar al index otra vez. Bien, pues entonces ya estamos validando que el usuario no pueda entrar directamente aquí al manejo de la información. Aquí ya tenemos la información. Y bueno, una regla importante para un programador es, con un programador, sobre todo un programador web, es nunca confiar en la información que está mandando el usuario. No se trata de cachar la información y automáticamente meterla a la base de datos, siempre tenemos que pasarla por un proceso de validación. Ya la validamos un poco cuando pusimos en el formulario que no fuera posible enviarlo a menos de que estuvieran los campos llenos. Otra validación que vamos a hacer es ver que no se haya mandado información maliciosa o información vacía. Por ejemplo, el formulario me revisa que no deje los campos vacíos, pero sí puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, puedo irme aquí a postre y ponerle espacios en blanco que no dicen nada, pero ya con eso el formulario me lo va a pasar, me va a dejar que lo envíe. Si le doy aquí en guardar, me lo envía, aunque realmente la información podemos decir que está vacía. Entonces, por ejemplo, eso es algo que debemos de validar. Así que vamos a hacer una función para validar. Como esa función probablemente la utilicemos en otros archivos, no voy a crear aquí la función validar, la voy a crear dentro del archivo utilerías. Aquí voy a crear la función en utilerías.php. Voy a poner aquí function, validar. Vamos a recibir el texto que se requiere validar. Y vamos a empezar a hacer ciertas validaciones. La primera validación va a ser que le vamos a quitar los espacios en blanco, tanto del principio como del final. Y para esto usamos la función trim, a la cual le pasamos como parámetro el texto al cual le vamos a quitar los espacios en blanco y nos va a retornar ya esa misma cadena, pero sin los espacios en blanco. Y se lo estamos añadiendo otra vez a la variable text. Otra cuestión que vamos a quitarle son las diagonales con strip slashes para evitar que no se nos quiera mandar ahí alguna información no adecuada. A lo mejor una dirección de internet para hacer ahí para tener a lo mejor acceso a la información de la base de datos, ¿no? Alguna cuestión de ese tipo que pueda intentar algún hacker o alguien sencillamente malintencionado. También le vamos a quitar los caracteres especiales de HTML. Una técnica que usan algunos hackers es meter datos a la base de datos que vienen siendo etiquetas HTML. Entonces, concretamente crean una página dentro de nuestra página para también ahí buscar alguna abertura en la seguridad. Entonces aquí ponemos texto y de esta manera ya pasamos el texto por esas tres validaciones y ya que está validado, entonces ya lo retornamos validado. Bien, vamos a regresar a agregar manejo.
Y vamos a hacer lo siguiente, aquí mismo vamos a poner validar. Y de esa forma ya tenemos aquí en la variable el dato que se mandó y el dato que se mandó ya está validado. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Tenemos ahí los datos validados. Ahora, como los validamos y ya les quitamos los espacios en blanco y les quitamos otras cosas, puede ser que lo que quede sea nada. O sea, que nos queden vacíos los datos. Al principio sí tenían cierta información, pero cuando le quitamos todo lo que no sirve, nos resultaron unos datos vacíos. Así que para eso, para explicar eso, vamos a poner otro if y vamos a preguntar si postre es igual a vacío o si descripción es igual a vacío o si tipo es igual a vacío o si el precio si está vacío. Y ahorita la imagen así la vamos a dejar. Pues si algo de eso quedó vacío, quiere decir que nada más había información no válida. Así que lo vamos a redireccionar. Vamos a decirle información no válida. Y los vamos a regresar al agregar.php. Y vamos a ponerle también return para que no continúe cargando la página. Okay. Vamos a ver si funciona. Aquí le voy a poner espacios en postre. Así que al darle guardar, lo que tendría que ocurrir es decirme que hay información no válida, que concretamente sería lo del postre, ¿no? Porque al quitarle los espacios va a quedar vacío postre. Ya me pone información no válida y me regresa otra vez a la captura. Bien, así que, bueno, ya estamos ahí validando ciertas cosas. Creo que ya no quedaría más que validar por ahora. Y lo que ocupamos ahora es conectarnos a la base de datos. Y bueno, para conectarnos a la base de datos, primero debemos tener pues la base de datos creada. Así que vamos al navegador y en el navegador vamos a entrar a localhost, diagonal, phpMyAdmin. Y deben de estar aquí en esta página. En la parte de arriba, a la izquierda, está el comando para crear una base de datos nueva. ¿Sí? Tiene el dibujito clásico de las bases de datos y un botoncito verde que tiene el símbolo de más y dice nueva. Ahí le damos clic y una vez que le dimos en nueva, nos aparece esta página donde dice aquí base de datos, crear base de datos, luego aquí abajo dice nombre de la base de datos, así que le vamos a poner pastelería. Todo lo demás lo dejamos por default, como está. Y a la derecha está el botón crear. Así que le damos clic en el botón crear. Y ya nos crea una base de datos que ahorita está vacía, todavía no tenemos ninguna tabla. Vamos a crear la tabla que ocupamos, que le vamos a poner de nombre postre. Va a tener 6 columnas. Y una vez que especificamos el nombre y el número de columnas, a la derecha está un botón que dice continuar. Y ya que le damos en continuar, nos aparece esta página donde vamos a llenar las columnas que va a tener la tabla postre. Vamos a empezar con la primera, va a ser id-postre. Va a ser de tipo entero. Y si nos vamos hacia la derecha, vamos a encontrarnos con una columna casi al final que dice a-i.
que quiere decir autoincrement. Ahí en la columna de autoincrement le vamos a poner una palomita. Me sale una ventana donde me dice si yo quiero agregar un índice, si va a ser el índice primario. Le vamos a dar abajo donde dice continuar, el botón continuar, y de esta forma ya tenemos el primer atributo que es id postre y es la llave primaria y aparte está en autoincrement. Lo que quiere decir es que cada vez que registremos o que guardemos un nuevo registro en la base de datos, automáticamente la id se va a ir incrementando, empieza con 1, luego 2, 3 y así se va. Ok, entonces ese es el atributo id. Después vamos a ponerle otro atributo que se va a llamar postre, que es el nombre del postre. El tipo va a ser varchar y de longitud le vamos a poner 64. Vamos al siguiente atributo, sería descripción. También va a ser un varchar y de longitud le vamos a poner 256. Ahí ocupamos más texto. El siguiente atributo va a ser el precio. Le vamos a poner que es un decimal y vamos a decir que va a ser de longitud 10,2, 10 para los números enteros y 2 para los números decimales. Después vamos a poner el tipo, que también va a ser varchar, y le vamos a poner 32. Y el último atributo va a ser la imagen, también va a ser de tipo varchar, y le vamos a poner 1024. La imagen realmente no la vamos a guardar en la tabla, no la vamos a guardar ahí en la base de datos. La imagen la vamos a guardar en el servidor y lo único que vamos a almacenar va a ser la dirección donde vamos a guardar esa imagen. ¿Sale? Vamos a tener la liga. Entonces cada vez que queramos ver la imagen vamos a ir a la base de datos, vamos a leer la liga y con esa liga, con ese enlace vamos a mostrar la imagen dentro de nuestra aplicación. Bien, entonces si ya llenamos nuestras columnas, ya pusimos id postre, postre, que es varchar, descripción, varchar, precio, que es un decimal con longitud de 10 para los enteros y 2 para los decimales, 10,2. El tipo también es un varchar 32. La imagen es 1024. Bien, si ya tenemos toda esa información, entonces nos vamos a la parte de abajo, a la derecha, ahí está el botón guardar. Le damos clic en guardar y si todo salió bien nos muestra la estructura de nuestra tabla. Fíjense cómo el id postre tiene ahí un dibujito de una llave para indicar que es la llave primaria de la tabla. Y acá en extra dice autoincrement, se va a ir autoincrementando el id. Observen que tipo lo hicimos como sencillamente un campo de la misma tabla. Igual la forma correcta de hacerlo, la mejor forma de hacerlo, hablando de bases de datos relacionales, hubiera sido crear otra tabla que se llamara tipos y ahí ir guardando los diferentes tipos de postre. Y esta tabla nada más agregaría, tomaría como llave foránea la llave de esa tabla de tipos. Sí, igual eso sería lo mejor en una base de datos relacional. Pero bueno, ahorita lo que queremos hacer es un ejemplo muy sencillo para aprender lo básico de guardar información en la aplicación web. Ok, entonces ya tenemos nuestra base de datos que se llama pastelería y adentro está la tabla que se llama postre. Por ahora ya terminamos con la base de datos. Vamos a cerrar entonces la pestaña de PHPMyAdmin. Y lo que seguiría ahora es conectarnos a la base de datos. Ya tenemos nuestra base de datos con su tabla y antes de poder guardar la información, pues primero nos tenemos que conectar a la base de datos. Vamos a regresar al código y vamos a crear una función que nos sirva para conectarnos a la base de datos. Como la vamos a utilizar en diferentes lugares, en diferentes ocasiones,
vamos a irnos a el archivo utilerías.php y ahí es donde vamos a crear la función para conectarnos a la base de datos. Entonces estamos en utilerías.php y ahí vamos a poner function, le vamos a poner de nombre a la función conectar. Para lo de conectar vamos a crear algunas constantes para tener ahí la información de cómo conectarnos a la base de datos, o mejor dicho, los datos que vamos a ocupar para conectarnos al servidor y a la base de datos. Si recuerdan, para crear constantes usamos la función define, la cual recibe dos parámetros, cadena. El primero es el nombre que le vamos a poner a la constante. Le vamos a poner servidor. Y el valor que va a tener es localhost. Después vamos a ocupar también el nombre de usuario. El nombre de usuario por default que queda en la instalación del SAM es root. Otra variable que vamos a ocupar es, perdón, otra constante que vamos a ocupar es la contraseña. Voy a poner password y por default la contraseña está vacía. Y también vamos a ocupar el nombre de la base de datos, que va a ser, le pusimos pastelería. Luego vamos a declarar una variable que se llama resultado, que va a ser igual a mysql y --connect. Es una función que recibe 4 parámetros. Recibe el servidor, recibe el usuario, recibe el password y recibe el nombre de la base de datos. Y vamos a retornar eso, vamos a retornar el resultado. Y ya que tenemos la función terminada, nos vamos a ir a agregar -manejo.php. Y aquí, una vez que ya hicimos todas las validaciones, vamos a quitar aquí este eco. Y vamos a mandar llamar a la función que acabamos de crear. Voy a poner una variable que se llame conexión y voy a decir que va a ser igual a conectar. Y si conexión no quedó nula, quiere decir que logramos conectarnos. Vamos a ponerle aquí eco y vamos a ponerle éxito de que si nos pudimos conectar. Y si no, entonces quiere decir que ocurrió un error. Vamos a probar si funciona nuestro código, a ver si nos podemos conectar a la base de datos. Así que aquí voy a poner información también. Lo voy a dar en guardar y me aparece aquí la palabra éxito. Me falta ponerle el acento. Y con eso comprobamos que sí estamos conectados a la base de datos. Vamos a ponerle que si no se pudo conectar, entonces vamos a redireccionar otra vez. Vamos a decirle error en la conexión y lo vamos a mandar a agregar.php.
y le damos aquí return. En caso de que haya habido un error en la conexión, y si no hubo un error en la conexión, entonces ahora sí vamos a guardar la información en la base de datos. Vamos a crear una variable que se llama SQL y aquí le vamos a poner insert into postre, a ver si no nos causa un conflicto que le pusimos el mismo nombre a la tabla y al atributo. Ok, entonces postre, luego que era descripción y luego tipo, precio, precio, ¿no? Precio, tipo, imagen, values, ok, entonces ya tenemos ahí nuestra sentencia SQL. Y ya que tenemos la sentencia SQL, vamos a intentar insertar la información. Así que aquí le vamos a poner resultado va a ser igual a la ejecución del query de la consulta, el cual le vamos a pasar la conexión y la sentencia SQL. Un error, me faltó algo. Le puse el punto y coma, pero lo puse dentro de las comillas. Ok. Y entonces aquí igual revisamos si resultado. Entonces, redireccionar. Le ponemos datos guardados. Exitosamente. Y lo vamos a regresar a agregar.php. Y si el resultado no fue lo adecuado, entonces hay que redireccionar. Y aquí le vamos a poner que hubo un error. Lo vamos a concatenar, lo que nos regresa a MySQL y error en la conexión. Lo vamos a mandar a agregar.php. Aquí en la línea estamos creando el query. Aquí lo estamos ejecutando y el resultado lo mandamos a la variable resultado. Si la variable resultado me dio, no me dio algo nulo, entonces quiere decir que los datos fueron guardados exitosamente, y si no, entonces que hubo un error. Y aquí vamos a desplegar cuál fue ese error. Y una vez que ya hemos hecho eso, vamos a ponerle aquí MySQL y guión bajo close. Y le vamos a mandar la conexión. Y de esa manera cerramos ya la conexión con la base de datos. Okay, entonces vamos a probarlo. Aquí ya tengo información, le voy a dar guardar. Me dice datos guardados exitosamente. Y me regresa otra vez al agregar postre. Vamos a ver si realmente se guardaron los datos. Mongo localhost. Diagonal php myadmin.
Voy aquí a la pastelería, a postre, y observo que aquí ya tengo un registro que es el ID1 y el texto que puse ahí, ¿no? Es SFD, el precio, el tipo pastel, la imagen estaba vacío, entonces por eso no puso nada. Quiere decir que sí se guardó la información en la base de datos.